El Economista Podcast. Bienvenidos a Oye Cracks, el nuevo programa del Economista donde los invitados rompen esquemas, van un paso adelante y son expertos en diversos temas. Acompáñenos todas las semanas y escúchenos desde su plataforma favorita. Oye Cracks. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a su podcast Oye Cracks, un podcast, por supuesto, de El Economista, donde conversamos con especialistas para entender las tendencias e innovaciones que están sucediendo en todas las industrias, pero también, por supuesto, en nuestra vida cotidiana. Y hoy hablaremos de un tema muy particular que impacta a millones de personas. Estamos hablando de las nuevas formas de tratar el cáncer, desde el diagnóstico oportuno hasta los avances en medicina de precisión. Es por ello que el día de hoy estoy muy contenta de tener aquí con nosotros al doctor Roberto Sánchez Reyes. Doctor, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Jimena, un gusto estar aquí contigo y con tu auditorio y gracias por este espacio. No, muchísimas gracias por acompañarnos y por hablar sobre todo de estos temas que son tan importantes y tan necesarios tenerlos en nuestra conversación del día a día, ¿no? Y para empezar me gustaría que nos contaras un poco de cuál es este panorama general que tenemos en México respecto al cáncer, ¿no? ¿Por qué sigue siendo un reto tan importante para todos nosotros? Pues mira, como bien comentaste, el cáncer es un problema de salud pública bastante importante, no solo en México, sino a nivel global. Según el INEGI, en el 2023, constituye la tercera causa de muerte en mujeres y en hombres. La verdad es que cada vez es más frecuente, cada vez se reportan más casos, sobre todo en gente mucho más joven, que es algo que nos aumenta mucho la preocupación. Afortunadamente también tenemos cada vez más estrategias de tratamiento que pueden mejorar mucho el pronóstico de los pacientes y la verdad es que viendo el tiempo actual con los tiempos pasados, sí vemos más pacientes que se pueden curar, que tienen más probabilidades de evitar o de tratar el cáncer de manera más prolongada y con buena calidad de vida. Y por ejemplo, ¿por qué mencionabas, ¿no?, que sigue siendo bastante prevalente, cada vez hay más casos? ¿Por qué sucede esto a pesar de estos avances en tecnología que ha habido? Pues mira, una vez que la esperanza de vida ha aumentado, generalmente el cáncer es una enfermedad de gente mayor, sin embargo, como bien comentaste, sí hemos visto un aumento en la frecuencia de gente joven. Tiene que ver mucho con el estilo de vida, por ejemplo, la alimentación, el sedentarismo, algunos factores reproductivos, el uso de algunas sustancias, la exposición a algunos agentes infecciosos. Esto sí, la verdad es que particularmente el estilo de vida sí es lo que ha conferido mayor riesgo de cáncer, sobre todo en gente más joven, que antes no veíamos este tipo de tumores en mujeres de 20, 30, 40 años, por ejemplo. Y, por ejemplo, ¿cuáles son también estos casos que más prevalecen, no? O sea, la parte de qué tipo de cáncer son los que más prevalecen hoy en día en México, ¿no? ¿Por qué esta importancia de tratarlos a tiempo también? Pues mira, en general el cáncer de mama en mujeres es el más común, no solo en México, sino a nivel global. Es la principal causa de muerte y el más frecuente en diagnóstico. Casi siempre en mujeres a partir de los 40 años, sin embargo, actualmente sí hemos visto una tendencia como a crecer en edades más jóvenes. En hombres, por ejemplo, el cáncer de próstata es el más común en México, también hay cáncer de estómago, cáncer de pulmón, pero en general sí vemos que las estadísticas son muy similares a lo que vemos a nivel global. Entonces, cáncer de mama sí es la principal causa de muerte en mujeres y a nivel global es cáncer de próstata y cáncer de pulmón en hombres también. ¿Y cómo han avanzado también, digamos, estos tratamientos, ¿no? Al final del día también, como bien lo dices, cada vez es más prevalente, pero también hay más posibilidades de justamente de tratar este tipo de cáncer, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado también en la última década, por ejemplo? Pues mira, la verdad es que también a pesar de que el cáncer es una palabra que genera mucha incertidumbre, mucha ansiedad de entrada, también creo que hay cierta esperanza en que al final con un cáncer se detecta de manera temprana, la verdad es que las posibilidades de curación son muy altas, entonces una de las principales estrategias es la prevención, obviamente cambiar nuestro estilo de vida, adquirir algunas conductas que disminuyen nuestro riesgo de cáncer y también la detección temprana, ¿no? Actualmente sabemos que hay varios programas de tamizaje o de cribado donde el cáncer se trata de detectar de manera temprana y eso aumenta significativamente las posibilidades de curación. Y también cuáles son, digamos, estas señales de alerta, ¿no? Como bien lo dices, hay que hacerlo de manera temprana, pero a veces también esto es muy silencioso, muy sigiloso, ¿no? ¿Cómo podemos darnos cuenta, no? Como bien lo dices, a lo mejor no tenemos la mejor calidad de vida, no tenemos una vida, o tenemos una vida muy sedentaria, pero ¿cuáles son estas, digamos, señales de alerta? Pues mira, como bien mencionas, generalmente cuando un cáncer ya da síntomas, desgraciadamente ya está un poco más avanzado. Exacto. Y ahí la posibilidad de curación es menor. Entonces, generalmente tratamos de detectar el cáncer antes de que te dé síntomas o tenga alguna manifestación clínica. Entonces, actualmente ya tenemos varias estrategias de tamizaje ya bien implementadas, por ejemplo, en cáncer de mama la mastografía, en cáncer de pulmón la tomografía de pulmón a dosis bajitas, cáncer bicuterino con el Papa Nicolau y la detección de WPH. La verdad es que preferimos detectar el cáncer antes de que dé síntomas, justamente donde las posibilidades de curación son mucho más amplias. También yendo constantemente al médico, ¿no? Creo que es algo que a lo mejor a veces nos da mucho miedo y culturalmente como que es todo un tema, pero al final del día creo que es algo que tenemos que hacer constantemente, ¿no? Aunque no tengamos síntomas, creo que también un factor determinante es ir constantemente al médico, ¿no? Sí, claro, también obviamente el cáncer al ser una enfermedad compleja, la verdad es que también requiere que sea valorado por un equipo
multidisciplinario, de Así gente es. especialista en cáncer de mama, por ejemplo, pues ir con el ginecólogo, cáncer de pulmón, pues ir, el neumólogo también juega un papel importante. Entonces, el cáncer, al ser una enfermedad tan compleja, con tantas presentaciones o tantos tipos, pues sí requerimos una evaluación por un especialista y un equipo multidisciplinario, porque en general requerimos un manejo integral para el Así es. cáncer, ¿vale? Y también, Roberto, ¿cuál es estos pasos a seguir, ¿no? Digamos, una vez que detectamos este tipo de cáncer, cualquiera que sea, a tiempo, ¿qué es lo que sigue, no? Como bien lo dices, necesitamos un equipo multidisciplinario, Claro. ¿no? Pero también, ¿cuál es el proceso a seguir? Pues mira, es una buena pregunta. Inicialmente, obviamente, el diagnóstico. En cáncer mama, por ejemplo, hablando de él porque es el más frecuente en mujeres, Sí. pues la mastografía es una estrategia que se ha visto que funciona bastante para disminuir la muerte por cáncer. Okay. La mastografía es un estudio que se recomienda hacer a partir de los 40 años, cada 2 años, hasta los 70 años, según la norma oficial mexicana. Y también algo importante es obviamente la prevención. Justamente como comentabas, la alimentación, hacer ejercicio, no usar terapias hormonales durante mucho tiempo, también eso es un factor que tenemos que pues hacer que la gente entienda que tiene algún riesgo. Digo, no es un riesgo alto, pero en general sí depende mucho de la duración y del tipo de anticonceptivo, por ejemplo, terapia hormonal que toma la paciente, que aumenta el riesgo de cáncer también. Entonces, generalmente los tamizajes en mastografías a partir de los 40 años, de hecho es de las estrategias que hemos visto que tiene más impacto en disminuir la muerte por cáncer. Sin embargo, en México todavía la cobertura es bastante baja. Nosotros, para que podamos decir que la mastografía ayuda a disminuir las muertes por cáncer, tenemos que tener una cobertura mayor del 80% de toda la población femenina mayor de 40 años. En México, para que te des una idea, solo el 20% de las mujeres aquí en Ciudad de México es mastografía a partir de los 40 años. A pesar de las campañas anuales que existen, todavía el nivel es muy bajo, ¿no? Justo, mucho tiene que ver también con la difusión, la cultura. Como tú dices, en México tenemos este problema de la cultura de la salud, que a veces la gente ya hasta que siente mal, que está muy enferma, y claramente la prevención juega una estrategia muy importante para mejorar el pronóstico de estas pacientes o de la gente en general. Y también, Roberto, mencionas mucho esta parte del cáncer de mama, que como bien lo dices, no es el más prevalente. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento que tenemos hoy en día? Pues mira, es una muy buena pregunta. En cáncer de mama creo que es de los tumores donde tenemos más avances al día de hoy. De hecho, tenemos varios tipos de cáncer. Hay un cáncer que se denomina... no es igual, ¿no? Exacto, que se llama hormonosensible, que justamente por eso es mucho más común el cáncer de mama en mujeres que en hombres, porque depende de un factor hormonal bastante importante, que es el estrógeno. Tenemos también otro tipo de cáncer que se llama HER2 positivo, que es como el 15 al 20%, que durante muchos años fue el cáncer que tenía el peor pronóstico, era el que más recurrencias tenía, más difícil de tratar, y actualmente con terapias dirigidas, la verdad es que tenemos tasas de curación bastante altas, arriba del 95% incluso en enfermedad temprana. Entonces, afortunadamente tenemos varias opciones, pero sin embargo sí es muy importante hacer uso de la medicina de precisión para identificar que no todos los tumores se tratan igual, sino que mucho depende del tipo de paciente, del tipo de cáncer, de la etapa clínica, y ahorita ya de biomarcación o de buscar algún perfil molecular para cada tumor. Roberto, mencionas también este concepto que justo quería preguntarte, ¿no? La parte de medicina de precisión, ¿no? ¿A qué nos referimos con este, digamos, concepto que ha salido también dentro de la medicina, ¿no? ¿Cómo se puede ver materializado, digamos, en un paciente? Pues mira, durante muchos años, la verdad es que tratamos muchos cánceres de la misma manera, ¿no? Con cirugía, quimioterapia. Actualmente ya con los avances en la biología molecular y en la medicina propiamente dicha, vemos que hay muchas mutaciones o alteraciones que hacen que cierto cáncer se comporte de distinta manera. Entonces, cuando nosotros ya identificamos estas mutaciones o tipo de alteraciones que juegan un papel importante en el cáncer, podemos dar un tratamiento dirigido. Entonces, lo que hacemos siempre es una analogía como de un traje a la medida, donde no solo tratamos el cáncer, sino también el tipo de cáncer, el paciente, y también incluso ya con ellos bastante efectivos podemos incluso tomar en cuenta la preferencia del paciente y hacer que su experiencia durante todo este proceso sea mucho más llevadera. Exacto, ¿no? Porque como bien le dices, no todos los tipos de cáncer son igual, pero también no todas las personas somos iguales, ¿no? Tenemos antecedentes familiares, distintos estilos de vida, entonces pues sí, es imposible, incluso ilógico, ¿no? Tratar todo de la misma manera. Justo, y la medicina de precisión nos ofrece una opción bastante atractiva y bastante efectiva, porque no solo es tratar el cáncer como tal, sino también qué preferencias tiene la paciente. Actualmente ya tenemos... escuchar también más al paciente, ¿no? Justo, que hay, en cáncer es muy común que a veces haya tratamientos que tiran el pelo, que hacen que la gente suba de peso. Entonces actualmente tenemos tratamientos tan buenos que podemos incluso desescalar terapias para que la paciente tenga una mejor experiencia o aplicar el tratamiento de una manera más cómoda para el paciente. Entonces, la verdad es que en cáncer más sí tenemos muchas opciones para que todo este periplo sea mucho más llevadero. Por ejemplo, tú, Roberto, eres especialista también en estos temas. Me gustaría también que nos contaras algún caso de éxito que tú veas, ¿no? En el día a día, ¿no? Que a lo mejor, como bien lo dices, si se detecta a tiempo, se puede hacer muchísimas cosas al respecto, ¿no? Algo que me encantaría. Perfecto. Pues mira... esa parte más humana, ¿no? Sí, claro. Fíjate que hace poco tuve una paciente de 87 años. La verdad es que una señora
Digo, anteriormente como que la edad sí era un criterio para decir si damos el tratamiento o no, Sí, pero por actualmente supuesto. más que la edad es el estado funcional del paciente, como tú bien comentas, valorar al paciente de manera integral, ¿no? Entonces tenía un cáncer de mama muy agresivo que se llama HER2 Ok. puro, que es un tumor que crece muy rápido, que la verdad es que si no lo damos tratamiento de manera puntual, pues sí es una enfermedad sensible al tiempo y puede tener un peor pronóstico. Entonces le dimos un tratamiento incluso sin quimioterapia, con puro terapia blanco, terapia dirigida, y la verdad es que el cáncer desapareció por completo, la operamos y como era una paciente con buen estado funcional, la verdad es que lleva ya 2 años sin enfermedad, a pesar de que es un cáncer bastante agresivo, pero justamente es creo que de los hitos más relevantes en la oncología moderna, que esos tumores HER2 positivos actualmente ya son los que más se pueden curar, incluso aunque sean muy avanzados. Sí, totalmente, ¿no? Como bien lo dices, al final del día hoy hay más tratamientos, la calidad de vida también ha aumentado y también todo esto influye, ¿no? Como dices, un buen diagnóstico a tiempo, también la tecnología, y creo que también es algo que me gustaría también platicar contigo, ¿no? Cómo también ha influido la tecnología en todo esto, ¿no? A tener más avances y cómo también la estamos aterrizando aquí en México, ¿no? Claro, pues obviamente la oncología yo creo que es de las ramas de la medicina que tiene más avances justamente porque el cáncer es un problema muy importante. De hecho, el cáncer actualmente se trata igual ahorita que hace 6 meses, ¿no? De Exacto. que justamente hay muchos avances. Incluso hoy la inteligencia artificial también ya está dentro de la conversación, Justo ¿no? ahorita ya en cáncer de hecho es de las áreas donde vemos más avance en la inteligencia artificial, Wow. particularmente para el diagnóstico. Justamente como con este tema de las mastografías, de que el acceso no es muy bueno, que a veces no hay ni siquiera quien las puede interpretar. Ha habido varios estudios científicos bastante robustos donde se ve que la inteligencia artificial realmente pudiera ayudarnos mucho a hacer mucho más fácil el dictado, el diagnóstico. Se vuelve más predictiva, ¿no? Más predictiva también, justo. Entonces, sí es una estrategia que nos ayuda sobre todo para diagnóstico, para tratar de identificar qué pacientes tienen más riesgo de cáncer. Si ves una mastografía, el programa la verdad es que es muy bueno como para decir si hay una lesión que sea sospechosa y se haga biopsia. También para patología, para justamente identificar qué tipo de cáncer tiene la paciente, buscar algunas características del tejido. Eso la inteligencia artificial la verdad es que al día de hoy ya se ¿Tú has considera un trabajado estándar. con inteligencia artificial? Todavía no en México, la verdad es que creo que estamos todavía un poquito incipientes, pero sí. Ya es posible, ¿no? Ya es posible, Solamente claro. Ya algunas tratar, instituciones ¿no? del país, como el INCAM, por ejemplo, me parece, o algunos hospitales privados donde la inteligencia artificial ya juega un papel importante a la hora de la lectura de algunos estudios diagnósticos. Ok, Roberto. Y también algo que me gustaría preguntarte es qué papel también juegan, digamos, los biomarcadores y las pruebas genéticas para decidir también cuál es el tratamiento adecuado, ¿no? Como bien lo decíamos, ¿no? La tecnología, llegar a tiempo, ¿no? Con los especialistas, ¿no? Pero también cómo influyen también estos dos conceptos. Pues eso es muy importante porque la verdad es que justamente hablando de cáncer o cáncer de pulmón también, donde vemos también muchos avances, vemos que no todo el cáncer se trata de la misma manera. Entonces, dependiendo mucho de las alteraciones moleculares que tenga cada cáncer o cada tumor, podemos dar un tratamiento muy dirigido, que anteriormente todas era quimioterapia. En cáncer ya tenemos actualmente el uso de terapia hormonal, terapia blanco como dirigida contra esta molécula que se llama HER2, inmunoterapia, que también ha sido algo que ha venido a revolucionar significativamente el tratamiento del cáncer. Actualmente tenemos tratamientos con inmunoterapia donde había tumores que tenían muy pobre pronóstico, incluso en enfermedad metastásica, cuando ya el cáncer ya no es curable, y actualmente ya son pacientes que pueden vivir 10 años sin evidencia del cáncer a nivel clínico. Entonces, la verdad es que sí es uno de los logros más relevantes, yo creo, al día de hoy, la inmunoterapia, la terapia blanco también. Sí, hoy en día existen una gran variedad de opciones, ¿no? De cómo tratar. Justo, sobre todo cáncer de pulmón y cáncer de mama, yo diría que son los que tienen como más opciones de tratamiento al día de hoy. Entonces, ya tenemos tratamientos tan efectivos que actualmente lo que buscamos es desescalar tratamiento para que la paciente tenga una experiencia mucho más llevadera. Ok, excelente. Y también esta parte creo que la habían mencionado, ¿no? Me gustaría que me explicaras más un poquito de esta parte de tratamientos subcutáneos, ¿no? Okay. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo lo podemos ver también? Pues mira, justamente una forma de que podemos hacer la experiencia del paciente mucho más llevadera es que anteriormente cuando damos un tratamiento sistémico o de quimioterapia o alguna terapia blanco, todo va por vía intravenosa. Entonces, obviamente eso implica una incomodidad para el paciente, proceso de 4 horas. Sí, el proceso es complejo, ¿no? Claro, sí, también, sobre todo que yo trabajo en un hospital público, la verdad es que eso aumenta mucho la carga asistencial, aumenta los tiempos de espera, se saturan mucho las salas, entonces ya actualmente tenemos varios estudios donde hay algunos medicamentos que se pueden administrar de forma subcutánea, que es básicamente una inyección en la piel como una vacuna, y hace mucho más fácil la experiencia del paciente. De hecho, cuando les pregunto a los pacientes directamente, ellos prefieren por un rango muy amplio de ventaja este tipo de administración, acorta los tiempos de atención hospitalaria. De hecho, desde el punto de vista de la salud pública también es algo costo efectivo porque reduce mucho el tiempo de uso de quimioterapia, de personal médico, de enfermería. Entonces, es algo que al paciente agiliza todo el proceso justamente y que tiene la misma eficacia y el mismo perfil de seguridad que los tratamientos clásicamente administrados de vía intravenosa. Entonces, actualmente el subcutáneo también se considera como una estrategia bastante eficaz para mejorar la experiencia del paciente en general. Y hoy en día también en México tenemos ya este tipo
tipo de tratamientos. Sí, justo ya, yo por ejemplo trabajo en La Raza, que es un hospital del IMSS donde vemos claro. muchos niños con cáncer de mama y actualmente ya usamos tratamientos subcutáneos para algunos opciones de ¿También aplica tratamiento. para todo tipo, bueno, en todo tipo de cáncer este tipo de tratamientos? Generalmente es para algunos tipos de tratamiento particulares, como por ejemplo, hablando del tumor HER2 positivo, con la terapia de trastuzumab o pertuzumab, que son medicamentos que han cambiado la historia de este tipo de cáncer. Anteriormente se administran por vía intravenosa y actualmente ya podemos dar de manera subcutánea. Y te pregunto justo esto también, ¿no? Porque ya hablando un poquito de cómo estamos también en el panorama de México, cómo estamos en esta innovación y estas barreras que todavía existen en cuanto a esta innovación médica, desde tu experiencia también, ¿cuáles son estos principales desafíos para los pacientes para que puedan beneficiarse de este tipo de tratamientos? Pues mira, sin duda yo creo que el principal problema en México es la detección temprana. Desafortunadamente los programas de tamizaje todavía están un poquito incipientes. Hay un tema cultural también con acudir al médico, recibir sus valoraciones. Entonces creo que el principal barrera es el diagnóstico tardío, porque un cáncer entre más temprano se detecte, pues la probabilidad de que podamos curarlo es mucho más alta. Sin duda también el acceso a terapias innovadoras también puede ser una área de oportunidad, a pesar de que en la institución donde yo trabajo tenemos varias moléculas muy buenas y la verdad es que incluso el estándar de tratamiento para ciertos tipos de cáncer, todavía pues hay algunas cosas que no tenemos y eso también pudiera ayudar a que mejore el pronóstico de los pacientes. Entonces yo creo que el acceso, la detección temprana, también el apoyo a la gente que ya pasó por este proceso, ¿no? Sí, también claro. hay mucha gente con cáncer de mama que afortunadamente se ha curado, pero no ven las secuelas a largo plazo o a lo mejor la instauración a la sociedad nuevamente como desde el punto de vista laboral, con la familia. Creo que también hay muchas áreas de oportunidad en la cuestión de los supervivientes que ya tuvieron cáncer y ahorita buscan reintegrarse a la sociedad también. Y también para ti, ¿cómo crees que en algún punto podamos cambiar, digamos, esta conversación y este miedo justo, ¿no? Hablamos del cáncer y la verdad es que es algo complejo de hablar, ¿no? No es algo como que esté en nuestra conversación diaria, pero ¿crees que cambiando un poco esta mentalidad incluso podamos tener más avances? Claro, yo creo que en cualquier aspecto de la vida humana la información es poder, ¿no? Entonces, en general... Y hay hoy en día, ¿no? Tenemos información a montones. La medicina no es diferente. La verdad es que yo, como experiencia, puedo decir que entre un paciente esté más informado, que sepa su diagnóstico, su pronóstico, qué tipo de cáncer tiene, el apellido, todo lo que se tiene que hacer, la verdad es que sí hace que todo el proceso de tratamiento sea mucho más fácil porque el paciente sabe por qué estamos haciendo las cosas y eso ayuda a que tome también mejores decisiones desde su punto de vista y su experiencia, ¿no? Como tú bien dices, no es lo mismo una paciente con cáncer de mama a los 35 años con 2 hijos pequeños a una mujer de 80 años que tiene otras enfermedades también. Entonces, justamente individualizar al paciente y lo que él busca también y ver el tipo de enfermedad que tiene también ayuda a que tengamos mejores resultados. No solamente, digamos, es el enfoque en el paciente, sino también es un poco más, ¿no?, en la familia, en el círculo alrededor también del paciente, ¿no? También como para ti, ¿cómo es todo esto, ¿no? Sí, claro, porque muchas veces hay un término en medicina que usamos del colapso del cuidador, de que no solo el paciente al final es el que resiente todo este proceso de la enfermedad, sino también sus familiares. Obviamente hay cierta impotencia también al ver que tu familiar no esté yéndole bien en algunos puntos del cáncer y eso genera también pues, mucho desgaste para los cuidadores. De hecho, también el tema de toxicidad financiera, ¿no? Porque en México hay veces que cuando las instituciones públicas no tienen todo el tratamiento, ya no pueden, pues la gente tiene que poner su bolsillo, tiene que hacer un esfuerzo extra. De hecho, un tema tan importante creo que vale la pena tocar es la orfandad, ¿no? Hay un estudio de hace 3 años como el Nature que dice que la principal causa de muerte en mujeres menores de 50 años o la principal causa de que haya huérfanos de madre menos de 18 años es el cáncer. El cáncer, wow. Entonces, justamente creo que el impacto de esto a nivel de sociedad no lo hemos visto bien, porque obviamente un niño que no puede estar con su mami durante hasta los 18 años, pues tiene menor esperanza de vida, más riesgo de enfermedades crónicas, mayor riesgo de adicciones, pues no tener una buena oportunidad para... Sí, implica muchísimos factores, ¿no? No solamente la parte médica o de qué tan prevalente es este cáncer, ¿no? Sino, como bien lo dices, la parte social, ¿no? Y de ahí la importancia, ¿no? De hacer políticas públicas, de poner esto en la conversación y divulgar de alguna mejor manera, ¿no? Digo, todos sabemos que existe el cáncer, pero como bien lo dices, todavía culturalmente hay muchísimo miedo. Sí, claro. Yo creo que la principal barrera que tenemos para romper es que la gente pierda ese miedo o que realmente y romper muchos mitos también sí, alrededor de ello, ¿no? Siempre. Por eso es bueno, ahorita también un tema con el acceso a internet, ¿no? Por ejemplo, le pregunto mucho a la inteligencia artificial, al ChatGPT de, oye, me duele la panza, puede ser cáncer, ¿no? Entonces también creo que a pesar de la inteligencia artificial nos puede ayudar como para cosas muy puntuales, también nunca va a reemplazar el criterio médico o que puedas ver el contexto el paciente en un contexto de manera más integral, ¿no? Entonces creo que la información está ahí, nada más hay que obviamente siempre ir con un especialista para que sepa qué cosas aplican para nuestro caso en particular y no tampoco caer en esta campaña de que podemos tener mucho miedo y al final puede ser algo muy resolvible, simplemente yendo con un doctor que
que tenga la capacidad para resolver el problema. Inclusive cuando haya un diagnóstico también, que no todo está perdido, ¿no? Que existen hoy en día posibilidades, que existe la tecnología, que existen los especialistas, claro. ¿no? Que podemos avanzar en esto, ¿no? Y como bien lo dices, no importa ya igual cuántos años tengas, al final del día, si tienes una buena calidad de vida, puede haber un resultado positivo, ¿no? Pues creo que es lo que todos queremos. Para Así los es. que vemos pacientes con cáncer, los oncólogos siempre queremos que los pacientes vivan más y Sí, que claro. vean mejor. Entonces, justamente estas pláticas favorecen que el paciente tenga una mejor experiencia y que esté más involucrado en su tratamiento y en las decisiones que se toman para enfrentar su enfermedad también, ¿no? Totalmente de acuerdo, Roberto. Y también en este sentido, si una persona, por ejemplo, hoy recibe un diagnóstico de cáncer de mama o de pulmón, que son los que más hemos hablado, ¿qué mensaje le daría sobre estas opciones de tratamiento que existen actualmente, ¿no? Y cómo han evolucionado respecto a algunos años, ¿no? ¿Qué les dirías particularmente? Pues mira, yo les diría que no tengan miedo, que es normal tener miedo más bien, Sí, que ajá, es la incertidumbre, la ansiedad es algo normal, pero al final hay muchas posibilidades o cosas que se pueden hacer, incluso independiente de la etapa clínica del cáncer, si es curable o no curable. La verdad es que siempre un cáncer que se detecta de manera temprana va a tener muchas mejores posibilidades de curación que un cáncer que esté más avanzado, ¿no? Entonces, afortunadamente en cáncer de mama y cáncer de pulmón tenemos terapias bastante efectivas, muy bien toleradas, que de hecho ya esta imagen que luego vemos en las películas de la paciente sin pelo, que está vomitando, Sí, que claro. está encadenada en un hospital, la verdad es que ya es algo que pocas veces vemos en oncología. Actualmente ya las terapias pueden ser orales, Qué bueno. cutáneas, que hace que la experiencia sea mucho más llevadera y al final creo que es más importante que la gente vaya a tiempo al médico a que después vayan cuando ya tenga síntomas y la cosa sea más difícil de resolver, ¿no? Entonces creo que el conocimiento es poder y el tiempo es vida. Entonces justamente hacer que la gente se lleve sus estudios de tamizaje, que vaya a su médico, que se haga su mastografía, su tomografía de pulmón, su colonoscopía, es algo que puede mejorar mucho los desenlaces. Sí, me encanta esto que dices, ¿no? Al final del día el tiempo es vida, porque sí, realmente tenemos que, a veces nos da o dejamos la salud para el último, ¿no? Creo que culturalmente es algo que también nos Claro, pasa sí, como aquí en todos. México, pero al final del día, como bien lo dices, ¿no? Si hacemos tratamientos, diagnósticos, y vamos constantemente al médico, creo que podemos resolver este tipo, no solamente este tipo de tratamientos o este tipo de padecimientos más bien, sino también muchísimos otros alrededor de nuestra salud. Entonces creo que también es uno de los mensajes principales, ¿no? No dejar de lado nuestra salud y que también sea una prioridad en nuestro día a día. Y también, Roberto, para cerrar un poquito esta conversación, me gustaría que nos resumieras, digamos, qué acciones concretas podemos tomar como sociedad para detectar este cáncer a tiempo y también cómo el cambio cultural puede salvar vidas. No sé, 3 acciones concretas que me digas sí o sí tenemos que hacer. Pues mira, sí o sí Sí, tenemos sí, que justamente para los pacientes que cumplan criterios para un estudio de tamizaje o detección temprana, creo que la mastografía, hablando de cáncer de mama, la tomografía sin contraste de dosis bajas de radiación para cáncer de pulmón. O sea, al final creo que los pilares más importantes para mejorar el pronóstico de los pacientes con cáncer es uno, la prevención, obviamente, y el segundo es la detección temprana, ¿no? Prevención, pues básicamente hacer actividad física, tener una dieta balanceada, aumentar el consumo de fibra, consumir poca carne roja. La vacunación también es importante. Actualmente ya tenemos varios cánceres que se pueden prevenir casi el 100% si realizamos una vacunación apropiada, particularmente contra el VPH, el virus de la hepatitis B también. Sí, claro. Algunas cosas que son un poquito cliché, pero ponerse bloqueador ayuda mucho para el cáncer de piel también. Pues y sí, cuando tengamos alguna duda, algún síntoma persistente que no nos haga mucho sentido, ir al médico justamente, pero con un especialista, para que pueda realizar todo este proceso de diagnóstico y tratamiento de la manera más ágil y eficaz posible, ¿no? Y como bien lo dices, ¿no? A veces las cosas más básicas y sencillas de nuestro día a día para protegernos son los que nos pueden ayudar a largo plazo, ¿no? Para evitar este tipo de tratamientos, pero como bien lo decíamos, no dejar nuestra salud al final, ¿no? Creo que es una de las grandes prioridades y eso nos puede ayudar a evitar muchísimas cosas. Así que, Roberto, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por platicar un poquito sobre este tema que es tan relevante, ¿no? Y también divulgar este tipo de tratamientos, de este tipo de avances e innovaciones que hay hoy en día, ¿no? Que al final del día, creo que no, como bien lo dices, no todo está perdido, creo que podemos avanzar y las posibilidades están ahí, ¿no? Solamente también es cuestión de que nosotros decidamos asistir al médico, hacer también estos tratamientos y cambiar un poquito también esa mentalidad, ¿no? Claro, que al final yo sé que la palabra cáncer genera mucha ansiedad, mucha incertidumbre, pero a hoy tenemos una infinidad de terapias que hacen la experiencia del cáncer mucho más llevadera, donde la verdad es que en cáncer de mama, cáncer de pulmón, detectados de manera temprana, particularmente si las posibilidades de curación son muy altas, entonces hay que hacer sus mastografías a partir de los 40 años, su tomografía de pulmón sin contraste a partir de los 50, si tienen antecedente de tabaquismo, por ejemplo, entonces ir con su médico si tienen dudas para que les indique qué estudios de tamizaje son apropiados para detectar el cáncer de mama temprana. Pero lo primero es perder el miedo, informarse y buscar a su médico cuando tenga alguna inquietud o algún síntoma nuevo que no les cheque muy bien. Excelente, Roberto. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y también muchísimas gracias a toda nuestra audiencia. También los invitamos a dejar sus comentarios. Si tienen alguna duda, acercarse con el doctor Roberto también, por supuesto. Y también muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo episodio de Oye Cracks. Hasta pronto.
El Economista Podcast.